Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister. Good morning.
Good morning, every people. Buenos días, mister. A ver, esas cámaras encendidas, bien ubicadas, presentación personal, iluminación, ¿verdad? Porque veo a la gente oscuras algunos. También se debe quizás a que tienen en la parte de atrás su ventanita. Very good. Ok. Listo. Mira, ¿qué imágenes observas aquí? A ver, cuéntame. Esto representa la contaminación. Muy bien, Clemen. ¿Qué más observamos allí? ¿Nada más? No todos a la vez, por favor, que me aturden un poco. Agua contaminada. Agua contaminada, muy bien, Torres. Basura, muy bien, agua contaminada. La contaminación, basura del agua. Ok, muy bien. Perfecto. Okay. Por lo menos algunos allí, contaminación del aire. Excelente. Very, very good. Muy bien. Casquete, por favor, la cámara. El planeta está sufriendo por la contaminación, las fábricas, el aire con el humo. Muy bien. Barahona. Vamos a tomar un captura porque hay dos que salieron. Captura para ver los nombres. Les recuerdo que simplemente entrar y salirse no es asistencia. Yo al final verifico eso. Y aquí las tengo. Ok. Listo. Ok. Haremos otra porque se salió otro también. Otra capturita por aquí. Listo. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces estábamos viendo lo de la contaminación. Bueno, tenemos un pequeño detalle, ¿verdad? Que pues el próximo viernes tenemos la actividad de las fiestas julianas y por lo tanto, bueno, no habrá como tal clase de ciencias naturales. Entonces, hoy veremos el primer tema de la unidad número 2, que tiene que ver más o menos o está relacionado con lo que ustedes vieron en las imágenes. Sin embargo, bueno, vamos a ver un poco la plataforma para poder explicarles cómo está distribuido los elementos de esta unidad. Ok. Muy bien. Aquí tenemos la unidad número 2 de este parcial. Recuerden que la unidad 2 y 3 van a estar en el segundo parcial. La unidad 2 se llama ambiente. Esta unidad la vamos a trabajar desde el 19. Bueno, la semana comenzó el 19, ¿no? Pero nos vemos hoy 21 hasta el viernes 13 de agosto. Sería el trabajo. Aquí tenemos una pequeña introducción acerca de lo que es el ambiente y algunos elementos importantes. Y por supuesto, como vamos a trabajar todos aquellos efectos o factores que inciden sobre el ambiente y los altera, les coloqué interesantemente dos audios, ¿verdad? Que los invito a que los escuchen, ¿verdad? Es parte de la introducción. Aquí van a hablar, por ejemplo, cómo las personas los científicos están dirigiendo la evolución de los corales para adaptarlos al cambio climático, ¿verdad? Recuerden que los corales es uno de los seres vivos más impresionantes y que es muy sensible a los cambios de temperatura. Entonces, el cambio climático pues está afectando a los corales y en los corales albergamos una gran cantidad de vida, de biodiversidad. Y en un segundo, ¿verdad? Que quizás, por ejemplo, vemos la basura como algo negativo,
y puede ser que con este audio cambiemos nuestra percepción. Se llama Un mundo sin basuras y también habla acerca de eso. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? En esta unidad vamos a aprender lo que es la contaminación ambiental, el impacto paulatino de las actividades humanas, los tipos de contaminación, la riqueza de la biogeografía de nuestro país, sus 4 regiones y los ecosistemas que se generan en Ecuador. Y por último, una de las medidas, vamos a decir, legales, que están en todos los países, que son los sistemas nacionales de áreas protegidas, ¿verdad? Aquí se llama, por sus iniciales se llama SNAP, pero en otros lugares se llama de otra manera, pero buscan el mismo fin. Áreas naturales, protegerlas para que el impacto ambiental no llegue a ellas y poder mantener un equilibrio en el mundo. Entonces vamos a ver cuáles son las áreas protegidas de Ecuador y en qué categorías se dividen. Muy bien. Aquí está la programación de la unidad. Ustedes le dan allí clic y les va a decir las semanas en que se va a ver cada tema, cómo se llama, ¿verdad? Eso va a estar ahí. Perfecto. El primer tema es un proyecto. Preste atención, ¿sí? Preste atención porque el proyecto no es en grupo, sino que es individual. Y es un experimento que se va a desarrollar en casa. Por lo tanto, debemos prestar atención. Yo ahorita voy a hacer un poquitico, vamos a decir, como de explicación teórica, ¿verdad? Bueno, junto con ustedes, a través de preguntas, pero vamos a hacer un proyecto, ¿verdad? El proyecto se llama Factores Contaminantes de la Tierra. Si observamos, aquí dice montaje, es decir, que esta semana deben hacer el montaje, es decir, montar el experimento. ¿Y cuándo vamos a ver los resultados? En el último tema de esta unidad. ¿Cuándo termina esta unidad? Termina el viernes 13. Significa que el viernes 13 es la presentación de los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Es lo último. ¿Por qué? Porque este experimento es a través, ya les voy a explicar luego, ¿verdad? Vamos a ver el progreso efecto de los contaminantes sobre la vegetación y por lo tanto debo hacer el montaje y cada semana debo seguir un procedimiento para ver qué le pasa a las plantas. Y ese procedimiento va a llegar hasta este día donde usted va a reflejar un informe que va en el portafolio y es lo que van a entregar y ese informe lleva registro fotográfico, videos, ¿verdad? Donde usted vamos a decirlo de esa manera, va a demostrar que hizo la actividad, ¿verdad? Esta actividad tiene un porcentaje alto de calificación. Entonces, ese es nuestro primer proyecto, se llama Factores Contaminantes de la Tierra, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a comenzar con el tema, ¿verdad? Aquí dice, el calor extremo y las sequías son fenómenos que se producen de forma natural. En el planeta, aun cuando nosotros no existíamos, cuando se dieron las extinciones masivas, hubo cambios climáticos. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de las emisiones de dióxido de carbono de forma natural. Eso es normal. El efecto invernadero es bueno porque mantiene la temperatura del ambiente. El problema es cuando aumentan los gases que hace que la radiación no salga. Les voy a explicar un poquito a través de una hojita en blanco y de la otra cámara. Les voy a explicar cómo es esto del efecto invernadero, ¿verdad? Y por qué es bueno y cuándo se vuelve negativo. Entonces, vamos a verlo a través de lo que les voy a explicar aquí. Vamos a buscar unos marcadores de algunos colores para poder explicarles. A ver si me sirve. Ok. Listo, vamos a compartir entonces la otra cámara. Listo, aquí estamos. Muy bien. Nosotros, ¿verdad? Estamos aquí. Este es el planeta. ¿Verdad? Aquí está el planeta. Bueno, está un poco deforme porque no tengo buen pulso hoy, ¿verdad? Ahí está el planeta. Vamos a suponer que este es el planeta Tierra. Eso que está allí. Eso que está allí es el planeta Tierra. Y por supuesto, ¿verdad? Alrededor del planeta sabemos que hay unas capas gaseosas que conforman a la atmósfera, ¿verdad? Que son importantes, ¿verdad? Entonces hay una atmósfera alrededor de la Tierra, ¿verdad? Muy bien. En la atmósfera, ¿alguien me dice cuáles son los gases que están en la atmósfera? ¿Cuáles son los gases que están en la atmósfera? Oxígeno, nitrógeno.
Ajá, oxígeno, pero este no es invernadero. Nitrógeno, ¿qué otro? Dióxido de carbono. Muy bien, dióxido de carbono. Este sí es de efecto invernadero. Ujú. Muy bien. ¿Algún otro gas? El argón, mister. Muy bien, ¿verdad? Tenemos gases nobles como el argón y otros que están, el nitrógeno está más o menos en un 70-72%, el oxígeno más o menos entre 21 y 23, y el resto, para llegar a 100, lo conforman esto, que estos son 7% más o menos, ¿verdad? Muy bien. Ok, esos son los gases, ¿verdad? Obviamente hay otros gases de efecto invernadero que los producen las industrias, pero ahorita no vamos a hablar de ello. Vamos a fijarnos en el dióxido de carbono. Ok. ¿De dónde viene la energía en el día? Del sol. El sol, muy bien. Entonces por aquí está nuestro amigo, lo voy a dibujar pequeño, pero es mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Está el sol, ¿verdad? Y obviamente la radiación del sol llega a la Tierra, ¿verdad? Hay diferentes capas en la atmósfera. ¿Sí recuerdan eso de séptimo, verdad que sí? Varias capas en la atmósfera. Cuando digo varias capas, que está la estratosfera, la ionosfera, la capa de ozono, etc. Cuando entra la luz, ¿verdad? Cuando viene el rayo de luz, cuando se consigue con la primera capa, hay un poquito, se dispersa, se regresa, pero entra. Y así se va dispersando poquito a poco, ¿verdad? Cuando llega a la Tierra, no llega al 100%, llega un porcentaje menor, ¿verdad? Y la Tierra también lo refleja y lo elimina. Y cuando esto se refleja, si esta capa gaseosa puede regresar un poquito, pero sale otro, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si aumenta esta concentración? ¿Verdad? Si aumenta el dióxido de carbono. Este proceso hace que la temperatura de la Tierra se mantenga, vamos a decir, óptima para la vida, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Si esta capa aumenta su grosor, es decir, aumenta el grosor, y vamos a hablar de los gases de efecto invernadero, específicamente si aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿qué pasa? Va a entrar, sí, va a entrar el rayo, pero cuando quiera salir, se va a reflejar y va a reflejar. ¿Qué pasa si la energía se queda entonces aquí rebotando? ¿Qué pasa con la temperatura de la superficie de la Tierra? Si la energía no sale, si la Tierra no puede reflejar la energía que entra. Se calienta. Aumenta, correcto. Entonces, eso es lo que hace el efecto invernadero, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Como el dióxido de carbono, hace que aumente la temperatura de la Tierra, hace que aumente, ¿verdad? Hace que aumente, porque aquí está el bulbo del termómetro, hace que aumente, porque impide que salga la radiación. Eso es lo que les estoy diciendo. Sí, aquí sale y se rebota un poquito, ¿verdad? Lo normal. Pero si los gases de efecto invernadero que retienen calor se mantiene aumentando aquí, cada vez va a salir menos y la energía se va a quedar aquí, dentro de la Tierra. Y por eso es que ocurre el calentamiento y el cambio climático. Ojo, cuando hablamos de que se calienta la Tierra, estamos hablando de diferencias pequeñas. Por ejemplo, supongamos que la temperatura era de 23 grados y aumenta al año en una razón de 0,1. Póngase que solo como 23,5, 24, 1 grado a lo mucho, ¿verdad? Esas diferencias que son pequeñas hacen grandes cambios climáticos. Los cambios de temperatura, ¿verdad? Los deltas de temperatura son pequeños, pero el efecto es grande. El efecto de esto sobre el planeta es grande. Tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos deshielo, ¿verdad? Por esas pequeñas diferencias de temperatura. Entonces, el efecto invernadero es bueno hasta cierto punto. Si se van acumulando dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que produce la industria humana, por supuesto, entonces ya en exceso va a ser dañino. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, hasta cierto punto el efecto invernadero es positivo porque mantiene la temperatura del planeta,
Pero el exceso de las industrias, el exceso de la contaminación, la producción excesiva de los combustibles fósiles, por ejemplo, los autos que liberan mucho dióxido de carbono, hace que, además de que las plantas, que son las que consumen el dióxido de carbono, ¿a través de qué proceso consumen las plantas el dióxido de carbono? Fotosíntesis. A través de la fotosíntesis. Si nosotros talamos árboles, que ese es otro problema que existe, empezamos a hacer la deforestación, entonces la eficiencia del planeta por purificar el aire va disminuyendo. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguro? Ok. Muy bien. Profe, ¿por qué era que no salía tipo la luz o algo así? Entraba y salía. ¿Por qué era que no podía salir? La radiación no sale totalmente, por ejemplo, porque las moléculas del efecto invernadero, por ejemplo, la de dióxido de carbono, que es una de las principales, absorbe esa energía y la mantiene dentro del planeta, no deja que salga, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, si nosotros vemos desde la Tierra a un planeta, pareciera que fuera una estrella porque la vemos como con luz, ¿verdad que sí? Porque todos los cuerpos irradian la luz del Sol. Pero en el caso de nosotros, si aumenta el efecto invernadero, esa energía no la irradiamos, sino que se queda aquí dentro del planeta. Y es lo que hace que aumente la temperatura, ¿sí? Porque los gases de efecto invernadero retienen esa radiación sin dejarla salir. Es como, por ejemplo, una olla de presión o una olla. Cuando tú la tienes tapada, el calor allí se mueve, pero si usted la destapa, se libera el calor, ¿sí o no? ¿Verdad? Es como pues si yo entonces le estoy colocando al planeta una tapa más gruesa y no dejo que salga el vapor, algo así. Entonces adentro aumenta muchísimo más la temperatura. No, la radiación no aumenta, ojo, el Sol sigue siendo el mismo. Buena pregunta, Leslie. El Sol sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos liberar lo que liberamos de radiación, no lo podemos liberar. El Sol sigue enviando la misma cantidad, ¿estamos de acuerdo? No es que aumenta, no es que porque hace más calor, el Sol está mandando más calor. No, eso no es así. El Sol sigue siendo el mismo. El problema son los gases de la atmósfera, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, la contaminación en la atmósfera con los de efecto invernadero. ¿Sí quedamos claros con eso, verdad? Perfecto. Entonces, el Sol no va a cambiar, la radiación que llega al planeta es la misma. El problema es que el planeta es cada vez menos eficiente para liberar esa radiación. Claro, la función de la capa de ozono no es el tema de la radiación. El tema de la capa de ozono es que absorbe o no deja pasar la radiación ultravioleta, ¿sí? Si tenemos daño en la capa de ozono, entonces pasa la radiación ultravioleta y esa es la que esa radiación casi que no permite que la vida exista. Y de hecho, si nuestra exposición es muy prolongada a los rayos solares, a los rayos UV, recuerden que se puede producir cáncer, etcétera, ¿no? Obviamente. Pero esa es la función de la capa de ozono. Por eso también la protección de la atmósfera, de la contaminación atmosférica, va en vía a proteger la capa de ozono porque la capa de ozono también es principal para mantener la vida dentro del planeta. Muy bien. Bueno, la olla caliente hirviendo sería ya cuando la contaminación está al catastrófico. La olla sería como el planeta, ¿sí? Y lo que está ocurriendo dentro de ella sería todo el tema de la contaminación y el efecto, como tal. Muy bien. Vamos entonces a continuar con lo que estaba en la plataforma. Entonces, aquí vamos a ver una brújula de la ciencia que se llama sustancias tóxicas, ¿verdad? Cuando tengan tiempo, pues obviamente la pueden escuchar. Entonces, normalmente en el planeta se celebran varios días, el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente. ¿Cuál creen ustedes que es la intención de celebrar estos días? De colocar estos días festivos en el calendario. Hacer conciencia sobre las personas. Por ejemplo, muy bien, Cruz, hacer conciencia. Muy bien, Arias también lo escribió en el chat. Hacer conciencia. Y además de hacer conciencia, ¿qué otras cosas creen ustedes que tienen la intención de esto? ¿Cómo podemos hacer conciencia, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer que otras personas caigan en cuenta que nuestras acciones tienen efectos sobre la naturaleza y, desde luego, esos efectos sobre nosotros? Reciclando, muy bien, ¿verdad? Elaborando y ejecutando acciones. No solamente tengo que salir con un cartelito,
no botes basura, ánimo, no, ¿verdad? Tenemos que ejecutar acciones reales, ¿verdad? Y en el planeta se han tratado, varios países se han unido y se han hecho tratados y convenios como el Tratado de Kioto, que es uno de los más importantes para la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, y así sucesivamente, ¿verdad? También, obviamente, hay subgrupos de la ONU y que trabajan en pro de la lucha por el medio ambiente, ¿verdad? Y del desarrollo sostenible. Muy bien, aquí nosotros tenemos, por supuesto, el contenido que vamos a trabajar. Bueno, aquí dice, ¿qué pasaría si todos los seres humanos dejamos de existir? Bueno, si nosotros dejamos de existir, probablemente la Tierra descansaría mucho, ¿verdad? Porque la mayoría de los efectos negativos han sido provocados por nosotros. Nosotros somos los únicos seres vivientes que alteramos de forma negativa y modificamos de forma negativa el ambiente. De eso estamos claros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un tigre, una mariposa, un perro come cuando siente necesidad y vive en armonía con el medio que le rodea, ¿verdad? Pero sin embargo, el ser humano es el que explota de forma exagerada y también la cantidad de seres humanos que hay en el planeta es sumamente grande, ¿verdad? Y cada día crece de forma exponencial y obviamente el planeta no está creciendo, el planeta sigue teniendo el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces implica que hay que hacer más casas, hay que darle calidad de vida a otras personas y eso a costa de lo que estamos haciendo a la naturaleza. Sí, claro, pero la solución no sería que nosotros nos extinguiéramos. La solución seríamos que empleemos nuestra inteligencia de forma correcta, ¿sí? De que podamos realmente ser conscientes, porque de qué vale que hablemos de esto y luego cuando estamos en casa lavándonos los dientes dejamos la llave del grifo abierta, o cuando estamos lavando los platos lo dejamos, ¿verdad? Mientras enjabonamos dejamos que el agua corra por las tuberías, ¿verdad? Sin ser utilizada. Por ejemplo, eso de nada vale. También depende mucho de nosotros. Creo que una solución no es la extinción. Creo que es que nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos y nuestras costumbres para tener una buena relación con el medio que nos rodea. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, chicos, ¿verdad? El material, ¿verdad? Aquí habla sobre, por supuesto, aquí les puse un repaso para que podamos trabajar cuando hacemos el experimento, ¿verdad? Que hablamos de lo que es la contaminación, qué significa, por supuesto. Por ejemplo, escribe bajo cada frase el tipo de contaminación que observa en la fotografía, si es natural o artificial. ¿Este tipo de contaminación es natural o artificial? Esta. ¿Quién me dice? Y la escribimos aquí. Artificial. Artificial, muy bien. Es artificial porque es creada por el hombre, ¿verdad? Esas botellas que están allí. ¿Y esta segunda? Natural. Natural. Puede ser que los incendios forestales se den de forma natural, ¿verdad? Esta que estamos aquí, vertido accidental en el campo de un camión cisterna con ácido sulfúrico. Artificial. Artificial, ya ahorita lo vamos a comprobar. Luego dice, vertido de aguas fecales directamente al mar. Artificial también. Artificial también, muy bien. Vamos a comprobar si es verdad lo que ustedes me dijeron. Enviamos, correcto, ¿ves? Están en verde. Artificial, natural, artificial y artificial. 4 de 4. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que las artificiales son las que son consecuencia de las acciones humanas, ¿verdad? Y las naturales, pues obviamente, por ejemplo, son consecuencias de efectos que ocurren normalmente en la naturaleza, como lo que vimos ahí. Aquí tenemos los problemas de contaminación. Hay diferentes problemas de contaminación. Tenemos contaminación del aire, del agua, la lluvia ácida, el cambio climático. O sea, aquí tenemos la contaminación del aire que tiene que ver con, por supuesto, las emisiones de gases a la atmósfera. Aquí está lo del aumento del efecto invernadero y aquí le explico un poquito lo que yo les había dicho, ¿verdad? Sobre la radiación, de dejarlo salir, ¿verdad? Y de que a veces no pasa. Entonces,
Recuerden que ahí el efecto invernadero es un efecto natural que hace que la vida en la Tierra sea posible. Eso fue lo que les dije. Ciertos gases de la atmósfera, fundamentalmente el vapor de agua y otros como el metano y el dióxido de carbono, que también están en la naturaleza, ¿verdad? Hacen que ese calor de la Tierra se refleje del que se recibe del Sol, ¿verdad? Entonces, si aumentan estos gases, como el uso de combustibles fósiles, hace que esto aumente y, por supuesto, haya un problema. Entonces, aquí tenemos varias preguntas que podemos luego verificar nuestro conocimiento, ¿verdad? Ya nos quedan 10 minutos, entonces si quisiera, aquí está el proyecto. Proyecto experimental. Aquí está. Dice, descargue el documento en PDF y realice el montaje de acuerdo a lo descrito. Entonces vamos a descargarlo. Yo lo voy a hacer como que si lo hicieran ustedes. Aquí está. ¿Lo estamos viendo, el documento? ¿Sí? Dice, soy científico natural. ¿Sí se ve? Perfecto. Ok, perfecto. Entonces aquí dice, objetivos del experimento, aquí están los conceptos que deben manejar, y eso está en el documento. Aquí están los materiales, 18 semillas de una misma planta, por ejemplo, semillas de rábano, semillas de zanahoria. Usted puede utilizar semillas de frijol, semillas de maíz, semillas de choclo, la que usted quiera, ¿verdad? Preferiblemente una que crezca relativamente rápido y que podamos ver los efectos, ¿verdad? Por ejemplo, frijol natural de ese fresco es muy bueno. Si lo tienen seco, pues también sirve, ¿no? Obviamente. Dice, una cucharada de detergente en polvo, 100 mililitros de aceite de cocina usado, 18 vasos plásticos, o por ejemplo también lo podemos hacer en los agujeros de las cubetas de huevo, ¿verdad? Vacías, guantes para que no se ensucien, tierra de jardín, agua, regadera, marcador, ¿verdad? Tienen que tener su registro. Aquí dice el problema científico. Denominamos contaminantes a aquellas sustancias cuya presencia puede alterar el correcto desarrollo de la vida y de los procesos naturales que ocurren en los ecosistemas. Puede tratarse de elementos químicos, de sustancias orgánicas o inorgánicas, o de radiaciones o ondas. Muchas de las sustancias químicas que empleamos diariamente, como los detergentes, como los aceites, como los combustibles, al ser desechados en forma irresponsable, por ejemplo a través del inodoro, pueden tornarse contaminantes. Vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que tenemos son dos hipótesis. Ustedes ya están escritas, no las va a escribir usted, o sea, no las va a elaborar usted, ya están elaboradas. Usted va a señalar cuál de las dos hipótesis quiere comprobar. Por ejemplo, todas las semillas germinan normalmente, o las semillas regadas con detergente no germinan, las semillas con aceite germinan con dificultad, las semillas con agua germinan normalmente. Marco la que yo considero, ¿verdad? Allí, por ejemplo, si yo considero que es esta, marco ahí la marqué, ¿verdad? O con una X. Luego tenemos aquí, ¿verdad? El experimento. Tenemos, colócate los guantes, deposita en cada vaso de siembra un poco de tierra negra, marca 6 vasos con D, que es detergente, 6 vasos con A, que es aceite, y 6 vasos con C, que es el grupo control, que no van a llevar ni aceite ni detergente. Mezcla el detergente con un poco de agua, ¿verdad? Como que si lo hubiésemos a botar, y con ese agua de detergente vamos a regar los 6 vasos con la letra D. Eso lo vamos a hacer cada semana. Luego los que tienen el agua con el aceite, vamos a regarla, y los 6 vasos que tienen A de aceite, vamos a regarlas, ¿verdad? Con esa agua. Y los 6 vasos que tienen C solamente con agua normal. Siembra una semilla, traten de que sean dos o tres, por si acaso una no germina. Y enterrarlas a una profundidad no mayor de 2 centímetros, ¿verdad? O sea, colocarla allí y regar las semillas todos los días, registrar con dibujos o con fotografías tus observaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos semana 1, semana 2, semana 3, hasta que termine la unidad, ¿verdad? Entonces vamos a colocar qué pasa con el detergente, qué pasa con el aceite, qué pasa con el agua. Y vamos a describir. Esta tabla la tienen que hacer, por ejemplo, en Word, ¿no? Y luego, al finalizar toda esta tabla, ¿verdad? Junto con las imágenes y los videos, usted haciendo eso, va a colocar en qué va a responder, en qué vasos se germinó, en qué vasos no hay más semillas germinadas, etcétera. Y por último, vamos a explicar las conclusiones y a verificar nuestras hipótesis, si fueron reales o no. ¿Alguna pregunta con el trabajo que hay que hacer? Sí, mister, ¿cuándo ya hay que empezar con eso? Ese trabajo, preferiblemente antes del viernes, ya tiene que estar el montaje.
Y repito lo siguiente, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar en ese tema, escúchese bien, un foro. Por ejemplo, ¿para qué es el foro? El foro no va a tener fecha de cierre. Si hoy hice el montaje, hago mi video, hago mis fotos, hago la evidencia y subo mi primera parte allí de las evidencias. Y cada semana puedo ir subiendo allí las evidencias. Luego, obviamente, al final, todo eso tiene que estar en un informe que vamos a subir al final. Si yo les observo, claro, eso no lo van a visualizar ustedes ahorita. Pero si yo voy a la plataforma, ¿verdad? Si yo les muestro aquí, obviamente estos temas son los que ahí dice no los van a ver, ¿verdad? Ya tengo todos los temas montados. Luego viene al final, aquí está, conclusiones. En este tema, aquí va a haber un recurso donde usted va a subir su informe final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, en el tema de hoy voy a abrir un foro. Ese foro va a estar hasta el final de la unidad, es decir, hasta que entreguen el documento, es decir, 4 semanas, 3 semanas. Ya les dije allí que es el 13 de agosto, ¿sí? Ese viernes se entrega el informe. Pero en el foro voy a ir subiendo mis avances. Por ejemplo, si el que lo haga el viernes, el que lo haga hoy, el que lo haga mañana, su montaje, ese es lo primero que puedo subir, ¿verdad? O en las fotos debe salir usted. No quiero fotos allí sin nadie. Debe evidenciarse que usted es el que está haciendo el experimento, ¿verdad? Igual que los videos. Eso es evidencia de que usted lo está haciendo, porque la hoja que yo les acabo de mostrar es simplemente llenarla. Como está en PDF, ¿verdad? Usted puede bajar su PDF y colocarle cuadro de texto en Word y escribir sobre él mismo o volverlo a transcribir como usted quiera, como se le haga más fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad? ¿Tiene que ser ambos videos y fotos o puede ser solamente fotos? O sea, me explico. Deberían estar los dos. El video, usted explicando lo que está haciendo y, por supuesto, las fotos de los resultados finales, iniciales e intermedios. Por ejemplo, puede haber el video del inicio, que es el del montaje, y el video final, cuando ya terminó la semana antes de entregar el informe, ¿sí? Y durante las semanas tomamos las fotos correspondientes. ¿De acuerdo? Eso todo allí va a estar en el informe. Obviamente en el informe no podemos poner video porque me van a enviar en un documento y van a estar las fotos, pero en el foro sí pueden estar tanto las fotos como los videos. Ojo, en el foro, ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, si ya Emily Camacho colocó hoy su montaje, en ese mismo foro que ella montó de su entrada, dice abajo responder, ¿verdad? O comentar. Usted se comenta a sí misma. Por ejemplo, siguiente paso, lo que la imagen, no tiene que hacer otra entrada nueva. ¿Sí me comprende, verdad? Para que todo aparezca en el mismo cuadrito. Lo van a hacer de esa manera, donde dice responder. No es que van a decir, hoy monté y entonces mañana entrada nueva. No, busca el de usted y se responde a sí mismo y monta allí, para que todo vaya quedando como una línea allí, cuando yo lo vaya a revisar. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Es sumamente sencillo el montaje, ¿sí? 6 vasitos de cada uno, son 18, ¿verdad? O una cubeta, agregamos y sembramos y vamos vigilando. Por favor, en un lugar iluminado, no que le dé el sol directamente, porque el sol a veces achicharra aquí, ¿verdad? Y se les puede dañar, pero sí que esté iluminado, fresco, donde les dé la luz y, por supuesto, las riegan normalmente. Perfecto, sí, pueden ayudarse con sus representantes, con sus hermanos, perfecto, no hay problema. Allí no hay problema, eso lo pueden hacer. Entonces, chicos, los de los videos, por favor, se me reportan por el chat, que ya mañana es jueves y eso es para el viernes, ¿de acuerdo? Así que yo les escribo dentro de un ratico. Que tengan feliz día, nos vemos el viernes en la celebración de Guayaquil. Cuídense.